Este que está viendo en pantalla es mi físico actual comiendo 3.900 calorías diarias. Sí, es totalmente posible, pero también quiero explicarte en este vídeo, en primer lugar, lógicamente, para lo que has entrado, cómo acelerar tu metabolismo para que puedas mantener este porcentaje graso mientras ganas masa muscular y que te permitas comer también mucho. Y luego, por otro lado, lo que sería toda mi trayectoria, ¿vale? Quiero abrirme un poquito en este vídeo, no sé hasta qué punto lo haré súper personal, de hecho todo parte de que hice un directo en Instagram y no me terminó de gustar porque justamente iba con una energía bastante bajita. Llevaba un buen rato andando, había llegado a casa, no había comido aún y joder, fue muy complicado poder hacer un directo en el que iba realmente mucho a la memoria sin la mejor energía. Entonces, no me quiero enrollar más, quiero explicar en primer lugar cómo he conseguido esto y, lógicamente, lo primero de todo es un compromiso firme. Voy a mirar aquí, que si no me rayo, si estoy mirando todo el rato a cámara. Lo primero que hice fue un compromiso firme. Yo para mí mismo me prometí cuando empecé a entrenar que no iba a dejarlo a menos que las circunstancias me lo impidieran por completo, que iba a seguir buscando esa mejor versión física a cada momento de mi vida, independientemente de en el que estuviera e independientemente de las circunstancias, porque muchas veces nos anclamos a que hay sucesos que nos van a pasar en algún momento que nos van a impedir entrenar. Y muchas veces esos sucesos no son tan largos o no son tan reales como para dejar de entrenar. Entonces, lógicamente aquí entra la situación de cada uno, pero yo a día de hoy llevo 7 años entrenando de forma prácticamente ininterrumpida y siendo totalmente sincero, en esa pequeña interrupción que tuve, que fue muy al principio, fue porque yo lo decidí, porque realmente sí podía seguir entrenando. Me ataba la excusa de que en el gimnasio que entrenaba en ese momento hacía muchísima calor, que era insoportable y por eso dejé de entrenar. Pero, joder, qué cagada fue eso, a pesar de que ahora veremos todo respecto a lo que es la parte de el avance, ¿vale? Todo el avance. Y bueno, algo muy importante que quiero decir es que 1,88 m y 82 kilos es mi estatura actual, la que llevo teniendo desde que tenía 15 años, cuando empecé a entrenar. Y esos 82 kilos, pues sí que van ondulando un poquito. Hoy, por ejemplo, he dado 81,3 por la cara y hay otros días que doy 83 algo. Entonces, claro, no hay que medirse nunca por el peso constantemente, sino por cómo te ves. Y creo que en el momento actual, por cómo me voy viendo, por cómo me voy llenando mientras mantengo el porcentaje graso, voy muy bien. Y ahí es donde está el punto, ¿no? Es donde más avance hay y donde más hay que fijarse siempre. Esto quiero que lo traslade a tu caso. Ahora, voy a dar unas pautas específicas que he estado haciendo para mantener este porcentaje graso mientras he ganado masa muscular. En primer lugar, los pasos diarios. Para mí es un innegociable hacer mínimo, minimísimo, 10.000 pasos diarios. Me tengo pautados, mejor dicho, 15.000. Esos 15.000 intento también llegar a toda costa, ¿no? Pero si no llego, no me martirizo, no pasa absolutamente nada. Que llego a 20, que llego a 25. Hay días que incluso he llegado a 36.000, también contando con que a lo mejor me apetecía salir a correr, pero tío, algo muy clave es que nunca te prives de la actividad diaria, porque esto es tu salvavidas. Más allá de eso, si haces mucha actividad diaria, pero no haces un entrenamiento de fuerza coherente, bien planteado, hilado finito para que ganes masa muscular a la vez, da igual la actividad diaria que hagas, que te va a costar muchísimo más perder grasa y por ende construir un físico estético y definido, ¿vale? Entonces, para mí la base de todo esto no ha sido siquiera hacer un déficit. De hecho, ahora voy a comentar un poquito más cómo lo hice todo y cómo di ese salto de calidad, porque hubo un momento en mi vida en el que di un salto de calidad muy grande respecto a también la situación emocional que estaba viviendo. Y justamente esto es lo que quiero tocar también más adelante. Pero bueno, voy por partes, es que quiero decir todo a la vez y me emociono. Lo que quiero decir, ¿vale? La actividad diaria y el entrenamiento es mucho más importante que la alimentación. Basta con definir una sola vez para que te puedas mantener definido el resto de tu vida. Pero hay que saber cómo hacer las cosas, hacerlas muy bien, estar comprometido y dispuesto a que esto no forme parte de una etapa, sino de un estilo de vida. Porque sí, mi forma de ver el entrenamiento no es eh, siquiera ya no es un punto físico. O sea, a nivel personal, sí quizá a nivel negocio, lógicamente, pero a nivel personal esto se ha convertido en una base de mi vida, en un estilo de vida. Yo ya no veo mejorar mi físico como algo a nivel personal que me lo tome sobre a pecho. No, lo veo como forjar más disciplina, forjar más constancia, forjar más esfuerzo, forjar más capacidad de sufrimiento, que también es importante, y que desde ahí pues se pueda trasladar a todos los demás aspectos. Así que ya esta parte está lista. Voy, de hecho, un momentito a hacer esto de aquí. Y pasamos al punto inicial. El físico que estás viendo a la izquierda es mi físico con 15 años, justamente un mes antes de comenzar a entrenar. Empecé a entrenar
agosto 2019 concretamente, y fue una etapa bastante de ida-venida. Sí que es cierto que no lo considero un inicio, pero sí que fue la primera vez que toqué el gimnasio, que intenté mantener una constancia y que no pude, por dos factores. Ese físico me daba mucha vergüenza. Yo estaba muy acomplejado, realmente sí, era un niño, pero era un niño bastante delgado. Luego también hay que ser sincero y es que qué crueles son los niños, qué crueles son los niños. Mi grupo en esa época no me trataba muy bien, me sentía bastante complejado justo por eso, ¿no? Porque me trasladaban muchas inseguridades respecto a mi físico, se metían mucho con eso, motes, insultos, etcétera, y realmente no culpo a nadie de ello, o sea, no tengo por qué ni nada, no guardo rencor, incluso con muchos de ellos me sigo llevando muy bien a día de hoy, pero fue una fuente de, vamos a decir, de energía, porque no de inspiración, muy grande para que yo comenzara con mi cambio. Entonces, en base a ello, en base a ese dolor de ver que tenía un físico que no me gustaba, que me creaba complejo y que tenía que cambiar a toda costa, fue cuando decidí que sí o sí iba a seguir entrenando, independientemente de que me diera vergüenza, independientemente de que no supiera exactamente cómo hacer las cosas o independientemente de no tener a alguien con quien ir, porque claro, yo empecé en ese punto en el que iba con algunos amigos, pero esos amigos no tenían el complejo que yo tenía y dejaban de ir. Éramos niños al final y no les llamaba tanto esta parte del gimnasio. Entonces, claro, ya en enero de 2020 fue cuando empecé a entrenar a piñón. Ahí sí que es cierto que avancé bastante, fueron el principio, los dos, tres primeros meses, y es que siempre los dos, tres primeros meses avanzas por huevo, porque es como si partes de cero, cualquier cosa que hagas te va a hacer mejorar, eso está clarísimo. Pero es cierto que llegó la cuarentena, lógicamente ya no podía entrenar en el gimnasio, después durante ese verano no tuve la posibilidad de poder entrenar, o mejor dicho, anclándome en recuperaciones en el instituto y no entrené, centré las recuperaciones y llegado octubre de 2021 es cuando retomé el entrenamiento con mucha más intensidad, a pesar de haber subido bastante de peso previamente. Pero bueno, octubre de 2021 he dicho, octubre de 2020. Después estuve otro año de seguido entrenando con muchísima constancia, pero con muchos peores resultados. Y llegué a este punto. Sí, subí de 58 kilos que pesaba en la primera foto a 84 kilos que pesaba en esta segunda. Sí, en la foto de la izquierda peso 2 kilos más que en la foto de la derecha. Es loco eso que estoy planteando, pero es totalmente real. Y este fue el momento en el que decidí que necesitaba ayuda. Porque, claro, había conseguido subir mi peso corporal, pero ahora me veía gordo. Quería definir el músculo que pensaba que había ganado y, lógicamente, no sabía cómo. No tenía ni idea. Entonces, justamente hablé con el que fue mi entrenador durante 4 años, que me ayudó muchísimo. Conseguí muchísimo conocimiento también en base a haber trabajado con él muchísimas etapas. Y bueno, en ese punto de inflexión es cuando empecé a trabajar con él y lógicamente todo empezó a ir mucho mejor, avancé muchísimo más, conseguí grandes resultados tanto a nivel de definición como a nivel de ganancia muscular, pero sí que es cierto que llegó un punto en el que veía que constantemente hacía volúmenes y definiciones sin terminar de avanzar del todo. Era como un me tapo en volumen y me veo más grande, cuento con que en la definición me voy a ver mucho más definido y mucho más musculado, pero no era así, porque luego cuando llegaba la hora de definir me solía ver delgado. Más allá de eso, ¿qué ocurrió? Que, lógicamente, en esa etapa de volumen también me tapé mucho, llegando en ocasiones, una ocasión a 93, otra ocasión a 91, otra ocasión a 86, si no me equivoco, y bueno, en esa última ocasión, ese último volumen que hice, que es, esta es la última vez que he estado tapado, me puse en, bueno, en esta concreto no, esta que he cogido no, esta es de las 91, de una vez que llega a 91, pero ya veis, nada que ver. Sí, muy grande, un mastodonte, pero me quitaba la camiseta y no había abdominales, no había definición, no me veía para nada grande. De hecho, quiero mover un poquito aquí, no sé si se verá, los hombros no tenían amplitud ninguna. Veía que me estaba faltando algo, que necesitaba ajustar cosas en ese momento de forma más específica para mí, sabiendo cómo reaccionaba mi cuerpo a diferentes circunstancias. Y desde ese punto, pues decidí que era el momento de llevarme yo solo, con calma, y ver esos ajustes que yo sabía que me iban a funcionar muy bien. Entonces, llegué a este punto, ¿vale? Eso es principio de febrero de 2026, efectivamente. Aquí ya llevaba 3 meses sin trabajar con mi entrenador. Había hecho un mini cut después de las navidades y decidí que en febrero empezaba una etapa de ganancia de masa muscular lo más limpia posible para tratar de mantener el porcentaje graso o incluso bajarlo, viéndome cada vez más lleno.
Y bueno, este cambio tampoco tiene muchísimo tiempo. En la foto de la izquierda, como he dicho, es febrero de 2026. La foto de la derecha, pues hará un mes. Hará un mes de esa foto. Estamos en julio, pues junio 2026. O sea, son 4 meses. Y quiero decir algo importante. Esto no parte de tener más conocimiento. Este cambio no parte de ahí. Este cambio no parte siquiera tampoco al 100%. Obviamente sí, muchos aspectos, ¿no? Pero no parte al 100% de los conocimientos, las estrategias que seguí para hilar más fino y conseguir esos resultados. Parte de un cambio de mentalidad, parte de dejar de hacerme la víctima en muchos aspectos de mi vida, parte de atarme a dependencia en muchos aspectos de mi vida, parte de lo personal, por completo. Y algo importante que saco en ese momento es que, bueno, algo importante que saco de ese momento es que muchas veces nos anclamos a algo, nos anclamos a una identidad, en este caso, por ejemplo, yo a mi físico, y eso hace que no seamos capaces de ver más allá. Yo hasta ese momento, hasta el momento este de aquí, el de la izquierda, estaba en un punto en el que me validaba por completo por mi físico. Todo el rato, todo giraba en torno a mi físico. Y si mi físico no estaba bien, que en este punto sí había hecho un minicut, pero tampoco terminaba de verme bien, me sentía mal. Se trasladaba al resto de mi vida. Y a pesar de que tenía un físico bastante buenecito, no considero que fuera un físico malo, no me sentía bien, no me veía bien y por eso mismo decidí que tenía que tomar decisiones en mi vida. Lógicamente estos son ya personales, no quiero comentar tampoco mucho sobre ello, pero mmm, algo cambió también en mi cabeza, tuve como un clic, como una, podríamos decir, una llamada de Dios, sinceramente, que me hizo darme cuenta de que había cosas en mi vida que tenía que solucionar. Y desde ahí, desde empezar a solucionar esas cosas, a pesar de que hubo momentos de algo más de estrés, empecé a ser más feliz, empecé a tomarme este proceso con mucha más calma, menos prisa, que al final eso es lo que más te frena. La prisa hace todo lo contrario de lo que queremos. Normalmente cuando tenemos prisa porque queremos llegar más rápido a los sitios. Y es todo lo contrario. Llegas más lento, te frena, te estanca, tira de ti. Y justamente el dejar esa prisa de lado, el dejar de lado todas esas circunstancias que me ataban a el físico, es lo que más me hizo mejorar. Porque ya no me lo tomé como una competición siquiera conmigo mismo. Ya me lo tomé como un proceso, como una prueba, por así decirlo, de hasta qué punto Paco es su físico. Paco va mucho más allá y justamente lo estoy reafirmando más ahora. Tengo el mejor físico de mi vida con ese aspecto. Y aunque todo el mundo me dice eso, si yo veo a alguien por la calle, que a lo mejor incluso llevaba tiempo sin ver, me dicen, Paco, está fuertísimo. Pero se paran a hablar un poquito más conmigo y suelen ir un poquito más allá. Y ahí es donde está el punto. El físico no es la meta final. El físico es el principio. Puede transformar tu vida si también trabaja lo profundo de ti. De alguna forma, el físico es como la salida. Esa es la salida. Y una vez que empiezas a conseguir mejor físico, si vas trabajando toda esa parte más interna de ti, te vas dando cuenta de que esto no va en lo superficial, va en lo interno, va en la persona que construyes mientras estás cambiándote externamente. Porque como ya he dicho antes, a día de hoy no veo mi cambio como algo superficial, lo veo como un refuerzo constante de los principios que me forman como persona. Esa disciplina, esa constancia, esa capacidad de esfuerzo, esa capacidad de sufrimiento. Todo eso es lo que me conforma como persona. Y todo eso ha sido lo recíproco, la energía recíproca, que ha hecho que llegue al punto físico de la derecha, mi físico actual. Entonces, señores, hoy creo que sí me ha salido muchísimo mejor directo de Instagram, ni mucho menos pude trasladar todo como lo he trasladado. Lo que quiero hacer hincapié en que, tío, si yo no hubiera empezado con mi entrenador cuando empecé en este punto de aquí, yo no hubiera conseguido este físico de aquí. Por mucho que de aquí a aquí yo fuera por mi cuenta, haya hecho las cosas por mi cuenta durante 6 meses, todo este proceso desde aquí, yo te diría que incluso desde aquí, porque también obviamente cometí mis cagadas y tenía que cometerlas para poder abrirme a que alguien me llevara. Eso está claro, porque yo era una persona súper cerrada a eso. Pero todo el proceso con sus aciertos y sus errores, porque realmente no son errores, son aprendizajes, es lo que ha hecho que yo a día de hoy pueda conseguir ese físico. Todo el conocimiento que me trasladó mi entrenador desde este punto hasta este otro punto es 100% la base de que yo de aquí a aquí haya podido dar ese salto de calidad, porque conseguí el conocimiento hasta este punto. Desde ahí, lógicamente, me he seguido formando, he seguido adquiriendo conocimiento que también ha hecho que se marque la diferencia. Pero 100% la diferencia estuvo en empezar a trabajar con alguien
que me inspiraba, que me trasladaba esa energía a cambiar no solo físicamente, sino también mentalmente, a abrirme como persona y a explorar otros campos de mi vida. Y es que 100% sin ello no hubiera conseguido todo esto. Entonces, te animo, si estás viendo este vídeo, a que si estás en un punto en el que sientes que conectas con todo esto, veas tu situación con alguien. Puede ser que sea conmigo, puede ser que sea con otra persona que conectes más, pero tío, 100% ya no solamente está en esa parte del conocimiento, sino en conectar con otras personas que están en el camino o en la situación que a ti te gustaría estar, es lo que hace que sea mucho más accesible que llegue a ese punto. Señores, dejo por aquí este vídeo un poquito diferente en el que simplemente me he limitado a compartir mi experiencia, a compartir cómo veo las cosas y que incluso creo que se podría escuchar más como podcast que como vídeo si no tuviera toda esta parte de imágenes, pero bueno, un formato un poquito diferente a lo que estaba haciendo hasta ahora, que considero que también viene bien de vez en cuando, se pega un refrescón y nada, espero que os haya servido, como digo siempre, incluso, a ver, si no me sigues en Instagram, si no me tienes en ningún lado y ya estás viendo este vídeo porque te ha salido en YouTube sin más, en la descripción te dejo los enlaces tanto para mi WhatsApp si ves que soy la persona que te debería de ayudar con tu cambio físico, o para mi Instagram si quieres ver más contenido sobre cómo hago las cosas, sobre cómo planteo y sobre cómo cambiar tu físico, tanto a nivel pérdida de grasa como a nivel de ganancia de masa muscular. Lo dicho, no me enrollo más, hago una despedida mucho más simple. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Para mí, sinceramente, significa mucho en un momento de mi vida en el que sigo resolviendo problemas. Fijaos que dije que en febrero, aquí, justamente aquí, empecé a tomar decisiones más difíciles en mi vida. Estamos en julio y aún estoy teniendo que resolver cositas. Pero bueno, estoy muy contento, estoy muy agradecido de que la vida esté siendo como es, porque aunque sea complicada, sé 100% que está mereciendo todo la pena. Estoy muy contento. Así que, señores, lo dicho, un abrazo enorme y que vaya muy bien el resto del día.